Hola, bienvenidos a este nuevo video sin interrupciones y sin edición. El día de hoy vamos a revisar un pequeño fallo en nuestras máquinas de sublimación Epson. Eso puede ser desde las 60 hasta la 94. Es un error medianamente común después de que las máquinas o una de dos o llegaron con algo mal o llevan mucho tiempo funcionando. Y al momento de decir que llegaron con algo mal, no se preocupen, no es una pieza importante, tan importante o tan cara. Bueno, el fallo consiste en el tema de las limpiezas. La máquina empieza a hacer limpiezas cada vez más seguido o más continuas. Hace limpiezas al encender, hace limpiezas antes de apagar, hace limpiezas al momento de que termina la impresión, hace limpiezas antes de empezar la impresión o en modo de reposo. Cada cierto tiempo se enciende y hace limpiezas muy continuas. Muchos pensarían que podría ser la bomba que está realizando mal su limpieza y por eso se está mandando tantas, pero no es así. Lo primero que hay que hacer es imprimir nuestro test de inyectores. Una vez que ya lo imprimimos, vamos a revisar la parte en donde está la fecha y la hora. Si nuestra fecha y nuestra hora está trazada, ya sea medio año o hasta más, hay que ponerla al corriente. Al momento de actualizarla, apagamos, volvemos a encender y si no mandó limpiezas, quiere decir que el problema se solucionó. Pero si la encendemos y vuelve a mandar limpieza, mandamos el test, volvemos a actualizar y después de eso vuelve a mandar la limpieza, mandamos otro test y vemos que las fechas no coinciden de nuevo, hay que pasar al siguiente paso. Vamos a destapar nuestra máquina. En caso de que no podamos nosotros, obviamente le decimos a nuestro técnico que destape la parte en donde están las conexiones, donde está nuestra mainboard. Viendo nuestra máquina de la parte trasera, vamos a irnos a la parte izquierda, que es de hecho la única donde está todo de metal, todo es lámina. Vamos a encontrar nuestro puerto USB, el puerto para el rebobinador y el puerto LAN o Ethernet. Aquí está la mainboard. Vamos a tener tornillos. Esta ya está obviamente destapada y ya no está en funcionamiento. Aquí y otros por acá. ¿Vale? Entonces, ya que nosotros destapamos esta zona, vamos a encontrar nuestra pila de reloj en esta parte y vamos a reemplazarla. La pila es una CR2032, uso común. Podemos encontrar genéricas o de marca Sony, Panasonic o cualquiera. Y vamos a reemplazarla. Esta pila es la que conserva toda la información de nuestra mainboard, como en cualquier tipo de aparato computacional. Desde nuestra computadora, laptop, consolas de videojuegos, todas tienen una pila para que guarde esa información. Entonces, cuando en nuestras impresoras o plotters esta pila se termina, ya no guarda información y dentro de esa información fue la del último ciclo de limpieza. Acuérdense que los ciclos los podemos prolongar por horas hasta un máximo de 72, pero como obviamente la máquina se regresa hasta el año 2000 o 2001, entonces no hay forma de saber que ya realizó esas limpiezas y por eso las manda muy continuamente. Entonces ya una vez que tengamos nuestra pila,
Obviamente la vamos a sacar con mucho cuidado y después la vamos a volver a meter. Ahí está. Y ya queda aquí. Entonces ya una vez hecho eso, vamos a encender nuestra máquina y vamos a notar que ya las limpiezas bueno, obviamente al encenderla es muy posible que mande una limpieza porque todavía va a continuar con la fecha anterior. Ya que termine, vamos a actualizar tanto fecha como hora y vamos a mandar nuestros test inyectores, y ya con eso vamos a notar que la información continúa de forma exacta. Entonces ya saben, si nuestras impresoras empiezan con ese pequeño problema, todo es porque nuestra pila se acabó. ¿Vale? Pila, sin importar marca, modelo CR2032. Bueno, pues nos vemos en el próximo video y espero que esto les sea de utilidad.